Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos, soy Leo Tropea para los que no me conocen y esto es un nuevo episodio de mi podcast llamado Crecimiento de Alto Impacto. Hoy les quiero hablar de un tema que me parece súper importante. Este podcast se llama Redes sociales, dopamina y bucle. Es un tema que hace rato que me viene interesando y quería terminar de desarrollar el contenido, entenderlo y compartírselos a ustedes, a toda la comunidad, para que a los que les interese les pueda servir como una herramienta para entender un poco por qué pasa lo que pasa con las redes sociales. Primero que nada, voy a explicarles mi punto de vista de lo que pasa con las redes sociales, de lo que yo veo, de lo que yo creo, y bueno, y en función de eso voy a ir contándoles un poco de qué va el podcast. Primero y principal, voy a aclarar que, bueno, desde mi perspectiva, veo que existen hoy dos tipos de contenidos en redes sociales. Uno es el contenido de entretenimiento y el otro es el contenido educativo. Si bien los dos son importantes, son interesantes, creo que el contenido de entretenimiento en la última década se fue distorsionando demasiado, se fue depreciando. Y al final el contenido de entretenimiento pasó a ser un contenido totalmente basura en su gran mayoría y es un contenido que solamente busca llamar nuestra atención y mantenernos ahí atrapados en un bucle de estar todo el día en las redes sociales. Por otra parte existe el contenido educativo del cual yo soy parte, yo soy una creación de lo que es YouTube en sus inicios, así que yo creo mucho en que hay contenido bueno en las redes sociales, contenido muy bueno educativo, que además entretiene, del cual me enorgullece ser parte, ¿no?, como creador de contenidos para poder ayudar a la gente y a su vez entretenerla. Pero bueno, ¿qué pasa con el entretenimiento hoy? El entretenimiento lo veo que está muy manoseado y al final terminó siendo una herramienta para las redes sociales, para atrapar gente, para meterla en ese embudo y para poder venderles de todo, mantenerlos ahí cautivos, atrapados. Y hoy por hoy las redes sociales se pelean para tener la atención de la gente, ¿no? Y para tener mucha retención y que cada vez estemos más metidos. Entonces, hoy les quiero hablar de ese entretenimiento vacío, que es el que realmente tiene ese poder sobre la mayoría de las personas. Y bueno, y cómo eso impacta a nosotros en la juventud, en los niños, ¿no? En todos aquellos que tengan hijos. Este contenido es importantísimo. De hecho, yo lo hablo con amigos, con parejas amigas que tienen hijos y que esto ya es un problema, que están viendo cómo lo pueden resolver, porque al final veo que genera mucha distorsión las redes sociales, además de atrapar a las personas, a los jóvenes, a los niños y a las personas inclusive adultas en su vejez también, que están ahí metidas, sumergidas en un mundo que encima es un mundo ficticio. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, las redes sociales que crean este tipo de contenido generan una tremenda ficción, donde las personas comparten a través de las redes sociales diferentes tipos, comparten fotos, videos, bueno, pero un pedacito de lo que es su vida, un pedacito del video que quieren compartir, contando, ¿no?, que están en la playa, que están de vacaciones, que están disfrutando de una comida, y al final son todos pedacitos muy chiquititos de fragmentos de la vida de esa persona, que al final a la vista del que lo ve de afuera, uno piensa, ¿no? Dice, uy, qué vida que tiene esta persona, qué bueno, qué ideal. Y eso, lamentablemente, en las personas que están ahí viéndolo, genera mucha ansiedad. Pero claro, lo que no entiende la persona que está viéndolo desde su teléfono, desde su móvil, desde su ordenador, es que al final eso puede ser que esté montado, que sea una ficción, que esa persona no tenga esa vida, y en muchos otros casos puede ser que esa persona sí tenga esa vida, pero bueno, nos intenta vender algún tipo de producto, nos intenta vender un estilo de vida, una marca o lo que sea, y al final detrás hay cosas que generan como una especie de ficción, de película, que nosotros terminamos comprando porque no entendemos bien los conceptos y por qué pasa esto, ¿no? Pero sí estoy viendo que esto está generando en la sociedad mucha frustración, mucha ansiedad,
porque al final lo que no se cuenta a través de esa foto, de esos videos, es que todo eso al final conlleva, hay trabajo, hay sacrificio, hay esfuerzo. La persona que se sube una foto con la pareja en la playa, sí, es un momento pequeño de su vida, pero no es toda su vida, sino que también esa persona se discute con su pareja, tiene malestar, tiene problemas familiares, tiene problemas económicos, y al final esa parte no se cuenta. Y como eso no se cuenta, como digo en el primer capítulo de mi podcast Crecimiento de Alto Impacto, cuento, ¿no?, que todos estamos sesgados. Bueno, esto también es otra forma de entender el sesgo que nos transmiten las redes sociales y las personas que tienen estos perfiles. Entonces, veo que hay mucha diferencia entre lo que es expectativa, que se genera a través de una red social, y lo que es la vida real de una persona que está del otro lado mirando ese perfil, y al final se termina frustrando, se termina agobiando, termina generando frustraciones, porque termina no entendiendo cómo conseguir esa vida y se queda atrapada en eso, ¿no? Entonces, en su momento me hizo una pregunta y era, ¿qué pasa con esto, ¿no? ¿Las personas no lo ven? ¿O hay personas que lo ven y otras que no lo ven? Bueno, mi conclusión es que existen dos tipos de personas. Hay personas que consumen este tipo de contenido, que lo ven, que entienden claramente que eso es una ficción, que es una mentira, pero son parte de estar ahí, de crear ese consumo. Y hay otro grupo de personas, que son las que por ahí veo más damnificadas, que son las que no tienen la capacidad de verlo, de entender qué está pasando ahí, y solamente son como rehenes de los algoritmos y rehenes de las redes sociales y bueno, y todo lo que está detrás. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué caemos presos en esto? ¿Por qué somos tan débiles? Y bueno, esto es algo que las empresas lo saben, lo entienden perfectamente, y por eso operan como operan. Entonces, mi idea acá es contarles un poco cómo funcionamos nosotros como seres humanos, para que podamos entender cómo operan las redes sociales, las empresas y todo lo que hay detrás, para que nosotros podamos caer en este consumo y ellos tengan el resultado y nosotros nos quedemos solamente con una parte de todo esto, y sobre todo con la angustia, la frustración, el agobio y todo lo que eso conlleva, ¿no? y lo que trae. Bueno, dentro de nuestro cerebro existe, en nuestro sistema nervioso central, existe un neurotransmisor llamado dopamina. ¿Qué hace la dopamina? Bueno, la dopamina cumple muchas funciones dentro de nuestro cerebro, entre las cuales tiene un papel muy importante, muy fundamental, que es trabajar sobre el comportamiento de nosotros, la cognición, la actividad motora, el humor, la motivación que nosotros tenemos, la regulación de nuestro sueño, la atención, el aprendizaje, etc., ¿no? De hecho, se conoce a la dopamina como la molécula de la felicidad. Esto está asociado mucho a la motivación, al deseo, al placer, bueno, la relajación, entre muchas cosas. Pero bueno, la dopamina contiene algo que se llama sistema de recompensa, que trabaja en conjunto con la dopamina, ¿no? Que es parte del sistema de la dopamina, que lo que hace es, los sistemas de recompensa son centros en el sistema nervioso central que obedecen a ciertos estímulos naturales que son regulados por neurotransmisores también, que permiten que una persona desarrolle ciertas conductas que va aprendiendo, ¿no? Y que respondan a esas conductas a través de estímulos, para ver si eso genera placer o desagrado, o bueno, bienestar o malestar, etc., ¿no? Entonces, dicho de esta manera, por ahí suena muy técnico, pero bueno, ahora vamos a ir hablando un poquito para ir entendiendo de qué va esto, así lo pueden entender un poquito mejor. Para eso les quiero compartir una serie de datos de unos estudios que se hicieron con respecto a este tema, que me parecieron muy interesantes y que aplican muy bien para esto que quiero explicar con respecto al tema de la adicción que existe, ¿no? La especie de droga, adicción, dependencia que nosotros tenemos hacia las redes sociales, o que las redes sociales intentan generar en nosotros, ¿no? Permanentemente esa dependencia. Bien, hay un primer estudio muy antiguo que se hizo en su momento con respecto a la dopamina, y que intenta ver el papel que juega de la dopamina en la recompensa, ¿no? Con la recompensa, cómo funciona la recompensa, la dopamina, cómo operan. Para esto, ¿qué hicieron? Metieron en un laboratorio un grupo de ratas y
les proporcionaron acceso a estas ratas a una palanca para que estas ratas, cada vez que accionaran la palanca, recibieran dopamina en su cerebro. Entonces, ¿qué pasó? Al cabo de un tiempo, las ratas no paraban de generar, ¿no? De accionar permanentemente esa palanca para recibir cada vez más dopamina. Entonces, la primera conclusión que sacaron los científicos, los investigadores en este primer estudio, es que asociaron por primera vez la dopamina a un estado de placer, ¿no? Entonces, como que, bueno, wow, o sea, la dopamina libera a través de la recompensa, el sistema de recompensa, genera un placer tremendo en las ratas. Pero bueno, pasó el tiempo, se quedó con ese concepto y mucho tiempo después vinieron otros científicos, hicieron estudios, ¿no? Que son más nuevos, más recientes y un poquito más complejos. Entonces, ¿qué hicieron? En esta oportunidad agarraron a un grupo de ratas y le quitaron prácticamente el 99% de la dopamina, ¿no? Entonces le quitaron toda la dopamina y vieron cómo reaccionaban. Y vieron que las ratas habían perdido la voluntad de alimentarse. Entonces lo que hicieron fue ver cómo reaccionaban las ratas cuando ellos intentaban alimentarlas, ¿no? Entonces la empezaron a alimentar y lo que se dieron cuenta a través de sus expresiones faciales era que a las ratas les generaba agrado, o sea, comer, pero la conclusión que sacaron era que habían perdido la capacidad de disfrutar por voluntad propia de comer. Habían perdido como esa voluntad el deseo de comer, pero el placer estaba intrínseco en las ratas porque cuando comían se le veía en sus facciones, ¿no? Entonces, la conclusión que sacaron era que la reducción de esa dopamina no disminuía el placer de consumo, sino solamente el deseo de comer. Entonces después hubo otro tercer estudio que hicieron con ratas, estos mismos investigadores hicieron otro estudio, pero esta vez incrementaron la dopamina en las ratas, le inyectaron más dopamina y estas ratas mostraron un mayor deseo, pero no un gusto por recompensas agradables. Entonces la conclusión definitiva del estudio dice que el papel de la dopamina en la recompensa está más relacionado con la motivación y el deseo que con el placer. ¿Qué significa esto? Significa que el deseo, la motivación, son como la antesala del placer, ¿no? Entonces ustedes imagínense que ustedes quieren comer algo y tienen deseo, tienen motivación, pero el placer no es la parte fundamental. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Es entender que viene la motivación, el deseo, y el placer es la parte material, la parte de concreción, ¿no? La parte donde se efectiviza, donde se consuma el hecho. Bueno, ellos detectaron esto. Entonces, ¿qué significa el sistema de recompensa que funciona dentro de nuestro cerebro, ¿no? O sea, todo esto se lo cuento para que ustedes entiendan que esto está adentro de nuestro cerebro también. Entonces, el sistema de recompensa se encarga de modular la cantidad de dopamina según el estímulo y la cantidad del estímulo que recibe una persona. Entonces, para poder entender esto de forma un poco más clara, les voy a poner dos ejemplos para que ustedes entiendan qué pasa con las redes sociales y cómo funciona la dopamina, ¿no? y el sistema de recompensa en nuestro cerebro y por qué las redes sociales generan tanta adicción en nosotros. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno consume marihuana, ¿no? La marihuana es el estímulo. Entonces, entra al cerebro nuestro y esto provoca que las neuronas liberen dopamina. Y ahí se activa el sistema de recompensa y el sistema de recompensa lo que da poco a poco es felicidad y relajación. ¿Está bien? Entonces,
que eso vendría a ser como la parte final, ¿no? O sea, es como la recompensa final, o sea, se libera a través del sistema de recompensa la felicidad, que es el estado de emoción, ¿no? El estado emocional, y la relajación, que es otro estado. Eso es la conclusión de lo que genera el efecto de la marihuana, ¿no? Por haberse estimulado con marihuana. Con las redes sociales pasa lo mismo, pero sin final. O sea, ¿qué significa esto? Y esta es la parte tremenda de la conclusión de todo esto, de esta experiencia, de esta información, de todo esto que les estoy compartiendo. Y es que con las redes sociales pasa exactamente lo mismo, pero sin final. O sea, entra el contenido en nuestro cerebro cuando miramos, no sé, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, ¿no? La red que ustedes quieran. Entran ahí y ustedes ven estímulos. Esos estímulos entran en nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro empieza a recibir muchos estímulos. Las neuronas empiezan a liberar dopamina y se activa el sistema de recompensa, ¿no? Pero nos da motivación y deseo. Motivación y deseo, motivación y deseo. Y ahí empieza un bucle, donde al final hay motivación y deseo, motivación y deseo. ¿De qué? De seguir viendo, ¿no? Lo que estamos viendo. Entonces al final lo que pasa es que no existe una concreción en el estado de estar viendo una red social. Por eso es tan adictiva. Ustedes imagínense. Vamos a llevar este ejemplo a lo que es la alimentación o el sexo. Ustedes imagínense que tienen la motivación y el deseo de comer, ¿no? Entonces, cuando ustedes se meten alimento en su organismo, al final el cerebro, o sea, recibe el estímulo de que hay comida, se libera la dopamina, se activa el sistema de recompensa, y eso es que nos da la satisfacción de decir, bueno, estamos saciados. Entonces, dejamos de comer, ¿no? Ahora, con el sexo pasa lo mismo. Tenemos el deseo, ¿no? La motivación de tener relaciones sexuales, por ejemplo, el deseo. Y cuando concretamos el acto sexual, ¿qué pasa? Aparece el placer. Y el placer es la parte final, lo que libera el sistema de recompensas, que hace que nosotros, o sea, estemos relajados después de haber recibido placer. ¿Está bien? Ahora, con una red social nunca llega al final. Nunca llega a esa parte donde uno se relaja, ¿no? Donde se relaja y tiene el placer. Porque al final el placer no existe. O sea, es una falsa ficción que estamos viendo permanentemente, que se mete en nuestro cerebro, que libera dopamina y que está todo el tiempo motivándonos ¿a qué? A seguir viendo más contenido y a tener el deseo permanente de seguir viendo eso. Y claro, como nuestro sistema de recompensa no concreta nada, al final nosotros nunca sentimos que es suficiente. Entonces, ¿cuándo es suficiente? Nunca. Entonces entramos en ese bucle y seguimos. Y ahí es cuando nos perdemos en las redes sociales, quedamos atrapados, quedamos sumergidos. Y esto, claramente, las empresas, las grandes empresas, las redes sociales, lo entienden perfectamente. Entienden este juego de cómo funciona nuestro cerebro y cómo nosotros liberamos, ¿no? Esta dopamina, cómo se activa todo adentro nuestro y cómo nosotros quedamos atrapados en un bucle permanente, ¿no? En el famoso bucle de estar ahí todo el tiempo deslizando la pantalla, viendo. Y esto también está asociado a el mundo de lo inmediato. Porque al final, ¿qué pasa? Cuando uno tiene hambre, ¿no? Y quiere comer algo, al final, no sé, si yo me quiero comer un plato de fideos porque tengo hambre, bueno, tengo que esperar un tiempo a que me cocinen los fideos, me haga la salsa, y cuando ya esté listo, pasó, no sé, media hora, 40 minutos, me lo como. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Con las redes sociales no hace falta esperar. O sea, la recompensa se activa de forma inmediata. Entonces estamos todo el tiempo, o sea, son microsegundos que no quiero, no me gusta, esto sí me gusta, me interesa, y lo ves, y te quedás, wow, qué bueno, quiero más, y seguís. ¿Por qué? Porque al final no te saciaste, porque al final no hay final. Entonces, por eso hago referencia al nombre del podcast, ¿no? Redes sociales, dopamina y bucle, porque al final estamos todo el tiempo liberando dopamina en las redes sociales, entramos en un bucle del cual no podemos salir,
Y eso al final termina generando en muchas personas no solamente la pérdida de tiempo, la procrastinación, sino que también además genera la sensación de lo inmediato, que al final también es algo que está distorsionado en la realidad, porque nada es inmediato, nada de todo lo que nosotros vemos, percibimos, tocamos, tenemos, o sea, es inmediato. Todo lo que nosotros tenemos, vemos, tocamos, tiene un proceso de maduración, un proceso de creación, un proceso de transición, son todos procesos. Pero como nosotros no lo tenemos integrados, al final lo que pasa, como lo contrarrestamos con las redes sociales, lo comparamos, al final empezamos a entender, o nuestro cerebro empieza a entender que todo es ya, que todo es inmediato, y todo lo que sea a mediano o largo plazo no lo queremos, lo desechamos de nuestra vida, o entrar en esa etapa de espera que es normal, o sea, hace 10, 15, 20 años era normal, hoy es un agobio, hoy es una desesperación, una angustia, una frustración. Entonces, al final entramos en ese mundo que es una ficción, que es el mundo que nos cuentan, ¿no? Que nos quieren contar, que nos quieren vender, que es un mundo lleno de contenidos vacíos, que al final nos entretienen, pero nos dejan esclavos de un sistema que no nos aporta nada, que nos quita permanentemente tiempo, calidad de vida, calidad de atención, calidad de enfoque, y además de todo eso va generando en nosotros internamente un montón de desequilibrios que, bueno, sin querer, sin darnos cuenta, nos vamos integrando en nuestro día a día. Y esto obviamente en donde tiene mucho más riesgo, mucho más peligro, es en los niños y en los adolescentes, ¿no? Porque por ahí un niño tiene todavía el cerebro que está en proceso de maduración, es un cerebro que está 100% en proceso de crecimiento, es una esponja, y al final, si no entiende esto, que obviamente depende de los padres, explicárselo, tratar de hacer el proceso correspondiente para que esto no le genere un daño a futuro, cognitivo, social, ¿no? O del motivo que sea, y entonces al final depende de los padres, ¿no? En el caso de los adolescentes ya es más una decisión, pero si no somos conscientes del efecto negativo, del impacto negativo que esto tiene en nosotros, al final estamos sin querer construyendo un proceso destructivo y siendo parte nosotros de un proceso destructivo de autodestrucción, porque nadie nos obliga tampoco de forma directa a consumir este tipo de redes, sino que nosotros mismos estamos eligiendo. Entonces los invito a que lo analicen, replanteen esto, busquen información, se sigan averiguando, se sigan informando con respecto a este tema. Y bueno, me escriban en los comentarios qué les parece este tipo de temas, si les gusta, si les interesa, si quieren que cree más contenido con respecto a todo este tipo de cuestiones. Hay muchos temas también que están ligados a lo que es el déficit de atención con este tema. Hay muchas cuestiones también ligadas a lo que es el autismo con este tema. Hay muchas cuestiones también que están ligadas a lo que es ansiedad, ataque de pánico, depresiones, que también tienen impacto a través de todo este tipo de problemáticas. Y además el tema de la distorsión de la realidad, que no es lo que nosotros vemos, sino que es lo que nos quieren vender, y hay un problema muy grande entre expectativa y realidad. Así que nada, chicos y chicas, los invito a que, vean este podcast a través de YouTube también, lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden ver en mis redes, lo pueden escuchar también en mis redes. Cualquier duda o consulta que tengan, me preguntan, me escriben, me lo hacen saber, me lo hacen llegar por los canales que tengo en diferentes plataformas. Y nada, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y nos vemos en otro episodio de Crecimiento de Alto Impacto. Nos vemos.